ella integra el proyecto Generar, es socióloga feminista y fue una de las que estuvo en el lanzamiento de esta campaña. Victoria, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ayer hablábamos un poco con una de las abogadas también integrantes de esta asociación de abogadas feministas y decíamos, la reforma judicial no es solamente un tema de abogados y abogadas o de operadores judiciales, ¿no? Por eso me parece interesante también tu perspectiva como socióloga feminista en relación a qué se está discutiendo cuando discutimos una reforma judicial feminista. Yo creo que las mujeres problematizamos el tema de la justicia hace muchos años y hoy le podemos encontrar una síntesis en la consigna de reforma judicial, ¿no? Hoy nos preocupa un poder judicial alejado de la población, nos preocupa la falta de acceso a la justicia y nos preocupa un poder judicial que actúa y trabaja para un sector determinado, un sector de poder en nuestra sociedad y que no se preocupa por las cosas que nos pasan a los ciudadanos comunes de manera cotidiana, ¿no? Y especialmente las mujeres. Creo que no es casual que hayamos detectado este accionar antes que nadie, tanto en la desestimación de los testimonios sobre violencia de género, el cajoneo de las causas, la dificultad que tiene que ver con el acceso a la justicia de las mujeres, lo caro que es, lo engorroso, lo burocrático, los casos de abuso sexual infantil. En todas estas situaciones tenemos una justicia que no está a la altura, ¿no? Además pensaba la criminalización también de mujeres una vez que acceden a ese poder judicial, que a veces la respuesta es esa, la criminalización. La criminalización, sí. Hoy en nuestro país, por ejemplo, hay 1.500 causas a mujeres por eventos obstétricos o aborto en todo el país. Entonces, ningún derecho que logremos va a estar a salvo con este poder judicial y creo que nosotros tenemos que darle discusión de cara a la sociedad, ¿no? Y creo que además en los últimos años se fue agravando la situación de la justicia y ya, digamos, estamos en una situación ya que esta justicia es una amenaza para la democracia directamente, ¿no? Con la persecución judicial a líderes populares, con la falta de pronunciamiento ante situaciones muy graves que ocurren en nuestro país, como por ejemplo la reforma constitucional regresiva de Jujuy. Esperamos que la Corte Suprema se pueda pronunciar sobre esto. Sin embargo, todavía no escuchamos nada. Creo que tenemos una situación muy preocupante y necesitamos un cambio en serio de la justicia, ¿no? Victoria, además de los movimientos feministas, hablaban de más de 300 organizaciones que se sumaron a esta campaña. ¿Qué otro sector está discutiendo la necesidad de una reforma judicial? Bueno, los organismos de derechos humanos, los sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones políticas. Nos sorprendió lo rápido que se unieron un montón de organizaciones y todavía seguimos sumando adhesiones y más organizaciones a lo largo y ancho del país que quieren participar y llevamos ya casi 400 organizaciones participando y bueno, se están armando los grupos en las distintas provincias. ¿Y cómo se va a volver operativo esto? Decíamos hoy, ¿cómo se va a llevar a los distintos territorios y cómo se va a generar la posibilidad de discutir y de aportar? Bueno, creo que nosotros hemos construido a lo largo de todos estos años muchas redes que nos vinculan en todo el territorio nacional y que nuestro objetivo es justamente dar el debate en la sociedad y poder aportar a un programa de reforma judicial con una perspectiva, digamos, democrática, de derechos humanos, con una perspectiva de género y popular, por supuesto. Victoria, ¿y cuál ha sido la respuesta hasta ahora? Cuando uno piensa, se está interpelando a un poder que en este contexto además está como cada vez más corporativizado, más, valga el término, más empoderado también, ¿no? ¿Cómo ha sido la respuesta hasta ahora de ese sector? No tuvimos una respuesta. Digamos, tuvimos una situación en el verano cuando más de 200 organizaciones
le damos una nota a la Comisión de Juicio Político en apoyo al juicio político de la Corte Suprema. Más de 200 organizaciones de mujeres le damos un apoyo a este juicio político, y a los días, eso fue un jueves, y el lunes apareció en los diarios que la Corte iba a discutir el estatus jurídico de los embriones, con lo cual no quedaría atrás la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Creo que esta es una parte del accionar mafioso de la justicia, ¿no? Que amenaza a través de algunos medios de comunicación, y que se ha convertido en un instrumento que no imparte justicia, sino que intenta frenar derechos. Y esto nos sorprende porque no es algo que solamente pasa en Argentina, ¿no? También en Estados Unidos la Corte Suprema volvió atrás la ley de interrupción legal del embarazo en ese país. Después de tantos años, además, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Entonces, hoy la justicia es una herramienta de los sectores conservadores para volver atrás las cosas que hemos logrado. Esto que por ahí los sectores más vulnerables lo venían padeciendo casi de manera naturalizada, ¿no? Hoy está como más extendido y la arbitrariedad puede alcanzar a cualquiera, digamos, ¿no? Sí, lo que sucede con este sistema es que cuando hay una situación grave de violación de derechos, como por ejemplo, las situaciones de violencia de género o de abuso sexual infantil, directamente las mujeres desisten de ir a la justicia porque saben que no van a encontrar respuesta, porque saben que va a ser un camino engorroso, caro, dificultoso, que lleva mucho tiempo y realmente no da ningún resultado. Entonces creo que realmente tenemos una herramienta que hay que repensarla y hay que reformarla, porque así como está no nos sirve. Es un espacio también para discutir algún proceso de desjudicialización, porque tal vez no todos los conflictos tengan que judicializarse, ¿no? Porque exactamente. Por muchos años se judicializaron situaciones que no deberían haber pasado por la instancia judicial. Y creo que eso también es un tema a discutir, ¿no? Inclusive veíamos en algunos de los debates algunos sectores que están impulsando que los abusos sexuales sean equiparados con crímenes de lesa humanidad, una discusión que habría que darla un poco más en contexto, me parece, ¿no? Porque una cosa es un crimen de Estado y otra cosa es un delito de este tipo. Sí, igual hay una cantidad increíble de ese delito. A mí me pasó en mi familia y la verdad que tuvimos una respuesta de que la justicia desestimó testimonios, desestimó cámaras Gesell, desestimó informes de psicóloga. Entonces no queda otra que pensar que la justicia es cómplice de esas situaciones. Entonces no son casos aislados, ¿no? Hay madres organizadas en torno a este tema y casos muy graves. Por ejemplo, está por empezar el juicio de Luna, que lleva ya más de 10 años esperando, ¿no? Y creo que son situaciones de extrema gravedad que no encuentran respuesta en la justicia. Después pensaba también algunas respuestas que son reacciones, digamos, ¿no? En nuestra provincia hay un proceso de criminalización de mujeres en situación de extrema pobreza por delitos vinculados a lo que se llama como omisiones de cuidado. Entonces, cuando una mujer va a denunciar abuso sexual, probablemente también sea imputada como cómplice, como facilitadora, es decir, hay como una reacción corporativa ahí también disciplinadora. Exactamente, hay un descreimiento de los testimonios de las mujeres, y creo que eso se ve, digamos, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema tiene informes sobre femicidios, y ahí ves, ¿no?, que incluso en los casos de femicidio, que evidentemente eran casos de violencia terrible, digamos, a los que había que prestarle atención, la menor parte llega a tener medidas de la justicia o llega a denunciar a la justicia. La inmensa mayoría de femicidios no llega a esa instancia. Entonces, eso también nos tiene que hacer repensar qué está pasando. Además, esto que decimos, ya cuando estamos ante un femicidio, estamos ante un hecho irreversible, ¿no? Llegamos súper tarde. Exacto. Victoria, ¿y cómo participamos en una provincia como la nuestra, en Misiones, por ejemplo? ¿Cómo piensan? ¿Cuáles son las redes que están acá activas y activando también esta discusión?
Bueno, Misiones no podría decir una organización concreta, pero sí estamos avanzando con otras provincias en función de las redes que construimos a lo largo de estos años y las organizaciones que ya vienen trabajando este tema. Pero bueno, sí que tenemos que seguir conformando la red y las invito a que se contacten y a que ampliemos esa red que integra esta campaña. Porque es una oportunidad muy interesante. Nosotras charlando por ahí con personas que acompañan, entre comillas, a víctimas en este proceso de acceso a la justicia, hoy se están preguntando justamente, se están repreguntando algunas prácticas inclusive, y están preguntando qué demandamos al Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Parece una pregunta tan simple. De género, acceso democrático, muchas cosas. Hay un documento que está colgado de las redes de la campaña por la reforma judicial feminista, que tiene un montón de propuestas y que es un documento que se trabajó durante muchos meses con muchas organizaciones y condensa ahí un montón de acuerdos. Así que invito a todos a seguir las redes, a buscar el documento y a contactarse para ampliar la llegada que pueda tener esta campaña y trabajar colectivamente. Ayer, mientras charlábamos un poco también con otra de las referentes que nos ayudaba a pensar esto, esa primera frase, o ese primer párrafo del documento es más que interesante porque sitúa, ¿no? Esta mirada interseccional, antipunitivista, antirracista, bueno, es como que nos va encuadrando por dónde va la discusión. Sí, exactamente. Sí, discutimos el documento por muchos meses. Es un tema mucho más complejo que lo que podría haber sido la lucha por el derecho al aborto, la lucha por una ley determinada, porque bueno, involucra muchos aspectos y muchos sectores, ¿no? Las universidades, los sindicatos, las organizaciones de abogados, abogadas, las orgas feministas, quienes trabajan en territorio con situaciones que involucran el tema de justicia, como violencia. Es decir, es un tema bien complejo y donde están involucrados muchos actores. Victoria, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad y seguramente vamos a volver a convocarte para discutir un poco este tema también, para seguir como entusiasmando acá en la provincia. Muchas gracias por el contacto. Gracias, hasta luego. Ahí hablábamos con la licenciada Victoria Tesorino.